Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Amén. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Sé que en estos últimos domingos tuvimos que hacer algunos cambios y nos tuvimos que adaptar a lo que estaba pasando en nuestra iglesia. El domingo pasado tuvimos un evento especial y tuvimos que cancelar lo que es la Escuela Dominical de Español para poder estar ahí. Prácticamente, si tiene si toma nota, tiene un papel o tiene un celular, le quiero dar un poquito de información a lo que va a pasar. Estamos a punto de entrar a lo que es la semana antes de conferencia. Entonces, como usted recuerda, hoy va a ser Escuela Dominical en Español. Ya el lunes entramos en 3 días de ayuno, lunes, martes y miércoles. La iglesia va a tener 3 días de ayuno, o sea que el martes no va a haber servicio en español y la razón es porque la iglesia va a estar en 3 días de ayuno y el ayuno oramos 24 horas rotativamente en la iglesia, dejamos la iglesia abierta para lo que es la gente poder venir. La oración no está en lo que es auditorio principal, la oración está aquí en los salones de lo que es la escuela, de la escuelita de los niños, donde tienen. También, si gusta, voy a dejar, yo mañana, cuando venga la oración, voy a dejar esta puerta abierta. Y si usted quiere venir aquí a orar, yo muchas veces vengo con mi esposa y oro aquí para estar más privado. Si usted gusta hacerlo, está de usted o puede orar junto con la gente allá. O sea que hoy usted va a escuchar un sermón, el pastor Greg va a predicar del ayuno y va a haber una lista para poner sus nombres en las listas rotativas y puede poner su nombre. Pero sí, antes de empezar, quería dar claridad porque sé que hay información, la gente me llama, alguna gente está confusa lo que va a pasar, entonces quiero aclararlo bien, por lo menos para los que están aquí, ¿ok? O sea que el martes que viene no hay servicio en español. El domingo que viene la escuela dominical se va a traducir de inglés al español. Es el domingo antes de conferencias. Y recuerde, el domingo antes de conferencia, el domingo después de conferencias, no hacemos escuela dominical en español, la traducimos del inglés al español. Y la razón es porque mucha gente de otros países vienen en español y ellos quieren disfrutar lo que es un servicio de escuela dominical, especialmente cuando el pastor Greg los está predicando, para tener puntos de referencia, para saber cómo se siente. Entonces nosotros decidimos el domingo antes de conferencia y el domingo después de conferencias, nosotros traducirla de inglés al español para que toda la gente pueda disfrutar, ¿ok? Entonces ya después, cuando termine la conferencia y pongamos el servicio en español en orden, la plataforma y todo, entonces ahí empezamos ya con el servicio hispano. Si usted está tomando nota, el primer servicio en español después de conferencias va a ser el 16 de julio. Ahí es donde reanudamos el servicio en español, y ya el 21 de julio, que va a ser el siguiente domingo después de ese martes, ahí es donde empezamos nuestra escuela dominical en español y vamos a empezar una nueva serie. Ok, hoy vamos a culminar. Vamos a traer esta serie a su culminación. Hemos estado estudiando una serie o hablando de una serie basada sobre Salmo 54. Este ha sido el texto de base, versículo 4. El título de nuestra serie fue El Señor es mi ayudador. Y la basé sobre lo que el rey David dijo en Salmo 54, versículo 4. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Y hemos tocado diferentes puntos con respecto a lo que es la ayuda divina de Dios, que creo que si lo aplicamos en nuestra vida, Dios en su misericordia nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Fueron temas prácticos. El primer estudio hablamos de lo que es la gran necesidad de ayuda divina, hablamos de lo que es la fragilidad humana, cómo el ser humano es frágil, necesita ayuda externa si es que vamos a terminar bien nuestra carrera espiritual. El estudio número 2, hablamos de ayuda en nuestras debilidades, especialmente con nuestra naturaleza humana. Esto lo enfocamos del libro de lo que es Romanos, donde el apóstol Pablo habla de su lucha interna
con lo que es el pecado. El estudio número 3, hablamos de lo que es ayuda por parte de Dios en nuestra salud física, nuestro cuerpo. Lo más que vamos avanzando en años, lo más que nos duelen los huesitos. Me fui a divertir con gente de la iglesia el viernes en la noche y hice algo creo que no estaba supuesto hacer y ahora lo estoy sintiendo. Estaba rengueando todo el día. Ayer llevé a mis nietas a un acuario en Phoenix y todo el día estaba ahí. Me parecía un viejito. Mis hijas se estaban burlando de mí. Pero todos necesitamos lo que es, eso es leve, ¿verdad? Pero en seriedad, obviamente hay gente en nuestra iglesia que han pasado por enfermedades difíciles. Mi esposa mismo no está en su totalidad bien y estamos creyendo en Dios. La Biblia nos dice que Dios es un sanador. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que sana y esa es nuestra esperanza, que nosotros podemos venir ante la palabra de Dios y creer esas promesas. O sea, de que hablamos también en el estudio número 4, ayuda a nuestra incredulidad en lo que es la batalla de tener fe en las circunstancias de la vida, y lo conectamos obviamente eso fue la ayuda física y también ayuda espiritual. El estudio número 5, hablamos de lo que es ayuda por parte de Dios en nuestra necesidad financiera, y hablamos en ese estudio cómo Dios desea bendecir a su pueblo. No hay nada mal de bendecir y ser bendecido. La Biblia nos dice claramente que muchos hombres que fueron usados poderosamente por Dios fueron bendecidos en su área de finanzas, siempre y cuando nuestro corazón esté alineado con los principios correctos, ¿verdad? Nosotros adoramos a Dios, no al dinero. ¿Cuánto dicen amén? Que entonces, una vez que usted tiene eso en orden, no hay nada malo de ser bendecido y usted poder bendecir a otros. El estudio número 6, hablamos de lo que es ayuda divina con el trato de gente malvada. Sé que este fue un estudio quizás, esto es algo que no acostumbro a predicar mucho, porque la tendencia humana es que si uno predica, lo repite esto mucho, tenemos la tendencia en pensar que todos son chamuquines y todos son malvados en la vida. No hay gente malvada en su totalidad. Digo, en esta vida no está lleno de gente malvada, pero tristemente la Biblia no ignora este tema, que a la larga usted va a toparse con gente que van a ser influenciadas por el infierno, así como Dios influencia gente. Y eso requiere sabiduría, requiere tacto, requiere que usted guarde su corazón en eso, pero a la misma vez la Biblia dice que somos llamados a vivir manso como paloma, astuto como serpiente, amén. Y eso nos da una claridad de lo que es ser inteligente en el trato con gente difícil, y la Biblia es un recordatorio en el Viejo Testamento, también como en el Nuevo Testamento, de gente que amaba a Dios y trató con gente que fue difícil, y Dios está dispuesto a ayudarnos. Es interesante cómo el apóstol Pablo, estoy leyendo las epístolas, el apóstol Pablo trató con mucha gente que fue difícil y aún malvada, que trataron de arruinar su ministerio y su vida, y él constantemente los traía en oración, oraba para que Dios le dé justicia, y eso es algo sano que podemos hacer. Y después el estudio número 7, que fue el estudio que hicimos anterior del que vamos a tener ahora, fue ayuda divina en nuestro combate espiritual, y eso hablamos, no hablamos de enemigos físicos, gente, pero hablamos de la realidad de lo que es tener enemigos espirituales. Y vivimos en un mundo espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Y estaba diciendo a mi esposa, esto no lo dije todavía, pero estaba diciendo a mi esposa, tuve el privilegio de ir a predicar a Los Mochis, y fue una tremenda experiencia para mí. Tuve un buen tiempo, Dios nos ayudó, creo, en el avivamiento, y pudimos ver buenos milagros. Pero algo interesante me pasó, que el domingo empecé el avivamiento, los planes cambiaron, y empecé el avivamiento de que fue el domingo en la mañana hasta el miércoles. El domingo en la mañana tuve el privilegio de predicar en la hermosa iglesia, es una hermosa congregación. Y el domingo en la noche también Dios nos visitó, Dios tocó a gente. El domingo en la noche noté que enfrente de mi hotel había una plaza bonita, no sé el nombre, Roberto creo que la conoce, esa plaza es muy 27 de septiembre, es muy bonita, y como gracias a Dios no era agosto y septiembre, donde los demonios estaban en el infierno con el calor, pero sí habían demonios ahí, pero el clima era bonito, estuvo bueno.
Y entonces yo salí, a mí no me gusta quedarme solo siempre en el hotel, entonces cuando estoy solo trato de salir, caminar por la ciudad, conocerla y me voy caminando kilómetros y millas. Y en la noche, como era temprano, opté por salir en la plaza y estaba lleno de puestos y kioscos donde venden comida y de repente vengo con Kelly hablando en mi celular porque estoy haciendo una videollamada y de repente en mi espíritu algo me pasó. Voy caminando, termino la llamada y torno así en mi espíritu. Dios trata conmigo. Me dijo como que, yo no sé si veía las caricaturas del hombre araña, donde el hombre araña sentía como que había peligro o algo así. En mi espíritu dije, algo está mal y de repente levanto la mirada y hay una persona que me está mirando con un odio que fue sobrenatural. Y lo miro y miro a su alrededor y era prácticamente un brujo que está ahí en la plaza, vende sus brujerías y todo más. Y wow, una confrontación, porque voy derecho a él, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y fue como que hubo un conflicto espiritual en ese momento y ese hombre supo quién era sin saber quién era. Y después yo averigüé quién era rápidamente, sin él decirme quién era. Lo interesante de esto es que estoy en una cena después, 2 días después más o menos, hablando con un grupo de gente de la iglesia y dijeron, sí, estábamos en una plaza, nos topamos con un brujo y le dije, hey, yo lo conozco. Me topé con él los 2 días atrás. Y el punto es esto, en el estudio número 7 hablamos que estamos involucrados en un conflicto espiritual. Gente, literal, en uno de los estudios hablamos que gente sí es malvada, pero la gente que no tiene a Dios, no todos, pero hay gente que realmente trafica en lo espiritual, brujería, hechicería. Lo bueno es que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que temer a eso. ¿Cuántos dicen amén? Que antes cuando yo no entendía esto, yo no quería ni tratar con este punto, pero pastoreando en Tijuana, gracias a Dios, Dios me dio esta revelación que uno como hijo de Dios no tiene que temerle a la fuerza del infierno, uno como hijo de Dios le teme a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en eso Dios nos está dispuesto a ayudar. Ok, vamos a traer este estudio en su culminación y vamos a entrar. El texto para hoy es Juan capítulo 16, versículo 5 y al versículo 7. En nuestro texto de base, Salmo 54, David está diciendo algo muy poderoso, ¿ok? Versículo 4, nuestro texto de base dijo, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es que el quien sostiene mi alma. Esto obviamente es algo sobrenatural. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer por su pueblo. Y gracias a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos y hacerlo. Para lo que es culminar esta serie, quiero hablar de lo que Jesús nos enseña en el libro de San Juan. Aquí está Jesús. Jesús está listo para ir a la cruz del Calvario. Él va a dejar a sus discípulos solos. Entre comillas, sabemos bien que no iban a estar solos, pero Jesús iba a terminar su ministerio aquí en la tierra, después de 3 años intensamente tratar con sus discípulos y ayudarlos. Ahora Jesucristo va a ir a la cruz. Los discípulos para este entonces no comprendían en su totalidad lo que iba a venir en su futuro, las tentaciones, las amenazas, los ataques. Y Jesús les está hablando unas poderosas palabras que va a preparar a sus discípulos para cuando la crucificación llegue y para los días después. Y Jesús les dice unas poderosas palabras. San Juan capítulo 16, voy a leer los versículos 5 al 7. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, y os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, Él os lo enviaré. El título para hoy es el estudio número 8, Ayuda Divina a través de su Espíritu Santo. Y obviamente lo que Jesús está hablando aquí, en el libro de San Juan, lo vamos a ver a través de lo que es esto. San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 16, es lo que es la realidad que Jesús le dice a su iglesia, a sus discípulos, que Jesús no los iba a dejar solo. Jesús iba a enviar el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia. Él usa la palabra consolador dependiendo de la traducción que usted tenga.
Pero la palabra consolador quiere decir el que ayuda, ¿ok? Y vamos a entrar en eso en unos momentos, pero vamos a considerar una vez más lo que es primeramente la necesidad de lo que es ayuda en nuestras vidas. Como yo dije en el estudio número 1 y en el estudio número 2, nosotros tocamos en esta serie el simple pensamiento de que en la vida cristiana todos necesitamos ayuda sobrenatural. No hay nadie aquí en esta habitación, no hay nadie en este mundo, ser humano, que no necesite ayuda divina de Dios. Es más, si usted entiende lo que nosotros somos llamados a hacer como pueblo de Dios, usted claramente puede llegar a la conclusión que el servir a Dios en nuestra fuerza humana solo es imposible. Piense esto, ¿ok? No estoy hablando, no se me ponga religiosa, no, es posible, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo entiendo eso, en Cristo sí, pero usted y yo por nosotros mismos, solos, sin la ayuda externa de Dios, no podemos servir a Dios. Es más, bíblicamente la Biblia es un testamento de esto. Aprendimos que el apóstol Pablo, uno de los mejores cristianos de la historia, en Romanos capítulo 7, versículo 18, dijo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Eso no fueron palabras metafóricamente emocionales, esas palabras son realidad. El apóstol Pablo llegó a un lugar en su vida donde miró su interior, lo que realmente era el apóstol Pablo, y él llegó a una conclusión que en sí mismo él no podía pelear contra el pecado. La vida cristiana es humanamente imposible vivirla por nuestras propias fuerzas. Y la Biblia es un testamento de eso. Es más, si usted entiende, el Viejo Testamento es un poderoso ejemplo de esto. Dios le dio a la humanidad la ley, los 10 mandamientos, y arriba de los 10 mandamientos usted puede entender en el Viejo Testamento está la ley, y una de las cosas que el Viejo Testamento nos enseña es que nosotros como seres humanos no podemos cumplir la ley por nuestras fuerzas. Y esto es lo que complicó todo, esto es lo que los fariseos nunca entendieron, se convirtieron perversamente, hipócritamente religiosos. Hacían algunas cosas, pero violaban otras, ¿verdad? Eran muy espirituales en algunas cosas, pero Jesús les confrontó constantemente. Pero ustedes son hipócritas. Hacen esto, pero no hacen lo otro. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros no podemos ser espirituales. El rey Salomón tuvo esta poderosa revelación cuando fue entregado el ministerio a su vida. Si usted recuerda la historia, David fue el padre del rey Salomón. David fue un tremendo hombre, pero aún siendo un tremendo hombre tuvo sus fracasos y sus fallas. La Biblia nos da un récord de esto, de hombres poderosamente que hicieron grandes cosas por Dios, pero la Biblia nos enseña que fueron humanos, y el ser humano en su humanidad no puede cumplir 100% la ley. El rey Salomón dijo estas profundas palabras en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Aquí está Salomón mirando la necesidad de lo que él tenía que hacer. Él tenía que llenar unos zapatos muy grandes. Él tenía que cumplir con un ministerio que humanamente en su corazón, él llegó a su conclusión: esto es imposible, yo no puedo hacer esto por mi propia fuerza. Y esto es algo que realmente la Biblia nos revela. Cada aspecto de la vida cristiana, sin Dios, ¿ok? Vamos a hablar ahora en unos momentos con el aspecto de la ayuda de Dios, pero sin Dios, estoy hablando de sin Dios, humanamente nosotros no podemos hacer lo que la vida cristiana nos llama a hacer. Cuando hablamos de fuerza humana, el aspecto de lo que es santidad, usted y yo no podemos ser santos sin la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que podemos vencer algunas áreas,
que podemos mejorar. Yo conozco gente que para de tomar. Yo he tenido gente que dice, bueno, es que yo paré de tomar sin la ayuda de Dios. Yo paré de fumar sin la ayuda de Dios. Yo conozco gente que aún han parado las drogas sin la ayuda de Dios, que honestamente todo lo que somos es por gracia de Dios. Okay, pero digamos que vamos a hacer lo práctico. Yo entiendo que algunas cosas Dios nos habilitó con fuerza de voluntad, con gracia, pero hay cosas que al menos que Dios baje y nos ayude, no la podemos hacer. Santidad es una de esas cosas. Dominio es otra de esas cosas. Usted y yo no podemos ejercer especialmente dominio en lo espiritual, especialmente en el mundo espiritual y guerra espiritual. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo 12. La traducción lenguaje lo pone de esta manera: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Esto es poderoso. Pablo diciendo, amén, que hay un mundo espiritual, demonios, potestades. La Reina Valera lo pone como potestades, gobernantes. Y él nos dice que estos demonios imponen su autoridad en este mundo actual. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos en serios problemas. Es más, hay muchas historias de esto. Segunda de Reyes capítulo 6 nos da la historia que el enemigo viene en contra de lo que es el hombre de Dios, y la Biblia nos dice que el siervo del profeta tiene un momento de pánico. Segunda de Reyes 6, versículo 15, y al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados, y él dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo hizo en una forma de grito. Esa escritura o esa traducción lo pone, él gritó: ¿qué vamos a hacer ahora? Y Segunda de Reyes capítulo 6 nos da prácticamente una poderosa revelación. Hay veces que tú como ser humano, como persona, vas a sentirte y encontrarte rodeado. Te vas a encontrar rodeado por tropas, caballos, carros de guerra. Eso es una ilustración que hay momentos en la vida donde vas a sentirte agobiado, y al menos que Dios te ayude por tus fuerzas, no vas a poder vencer. Mateo capítulo 19. Esto fue la asombrante revelación de los apóstoles. Jesús les está enseñando ciertas cosas. Jesús les da un reto a los apóstoles que ellos se miraron a sí mismos y concluyeron: humanamente esto es imposible. Mateo 19, versículo 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Que estas son profundas palabras que prácticamente nos da una profunda revelación. Jesús está diciendo cosas que ellos en su humanidad, ellos están diciendo: esto es imposible, no podemos. ¿Quién puede ser salvo? Y esta es la revelación, y esta es una revelación que tú vas a tener que llegar en tu vida. Escúchame, tú por tus propias fuerzas no puedes ser salvo. No puedes vencer al diablo. No puedes vencer los deleites de tu carne. Tú no puedes pelear contra las fuerzas del infierno y ser vencedor, al menos que Dios te ayude. Si Dios te ayuda, y Dios sí te ayuda, y eso es nuestra esperanza, es aquí donde vamos a hablar el segundo punto, amén. La esperanza que nosotros tenemos como seres humanos no es nuestra propia habilidad. Y esto, yo sé que esto es algo práctico, pero yo he conocido muchos cristianos que les toma mucho tiempo aprender esta enseñanza, y es por eso que muchas veces se encuentran tan frustrados aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que toda la victoria, todo avivamiento descansa en ellos. Es más, si soy honesto, yo mismo en mi propio ministerio, yo traté de esto. Al principio yo mi pastoría, ser pastor, 100 por hora, vamos. El problema era esto, que no importa que tanto tú trates, por ti mismo no existe victoria completa. Y esto es algo que toma
madurez a entender. Y esto es lo que Jesús nos enseña, que vamos ahora a entrar lo que es nuestra esperanza, porque la pregunta es esto: los discípulos escucharon las palabras de Jesús, se agüitaron, se desanimaron. Entonces dijeron, ¿quién puede ser salvo? Esto es imposible. Jesús dice, sí, para el hombre es imposible. Hay cosas que para el ser humano es imposible. Pero para Dios y con Dios, lo imposible puede ser posible. Si tú aprendes, número uno, a depender en Dios. Y es aquí donde Jesús les está enseñando una profunda enseñanza en nuestro texto a sus discípulos. San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os le enviaré. Aquí está Jesús hablando de la tercera persona de la deidad. La Biblia claramente nos enseña que Dios se ha manifestado a la humanidad a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús va a ir en la cruz, va a morir por la humanidad, y Jesús dice, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. La palabra Consolador en el griego original es la palabra Paracletos y quiere decir intercesor. También significa abogado. Significa alguien como un abogado que está llamado a venir a un lado tuyo y está dispuesto a presentarte ayuda a tu favor. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad, el diccionario dice, o la adaptabilidad para presentar ayuda. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera: en realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo le enviaré. En otras palabras, aquí Jesús le está diciendo, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga. Y cuando el Espíritu Santo venga, va a estar a un lado de ustedes. Y la función del Espíritu Santo son muchas, ¿ok? Yo entiendo, en este estudio no lo puedo cubrir toda, pero sí tiene cosas prácticas que compartir en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que me vaya. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Ok? Aquí mucha gente se confunde si entran demasiado profundo, pero la respuesta es práctica. Recuerde, Jesús fue Dios en carne. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús estaba haciendo milagros, pero sus milagros estaban siendo limitados a donde prácticamente Él estaba. Si Él estaba en Capernaum, estaban los milagros en Capernaum. Si Él estaba en Galilea, ahora iban a estar los milagros en Galilea. Lo que Jesús dice es algo práctico. Yo tengo que morir por la humanidad. Yo tengo que irme al Padre como hijo. Cuando yo me vaya, Dios Espíritu, el Espíritu Santo, ahora no va a estar solamente en Galilea o en Capernaum, va a estar en todo lugar donde esté mi iglesia. Y eso nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ahora puede estar obrando en todas partes del mundo. Nosotros estamos aquí en Presca y Dios obra aquí en Presca. Pastor Roberto Rojo está ahora con nosotros, pero si él hubiese estado predicando o alguien va a estar predicando en su iglesia, Dios está obrando en Mazatlán. ¿Cuándo dicen amén? Pastor Manuel Vázquez está en Charlotte o ya predicó o está más o menos predicando por la diferencia de tiempo. El tema es esto: Jesucristo dice, es mejor que yo me vaya, porque Dios en carne estaba en un lugar específico. Ahora Dios en espíritu está a través de todo el mundo donde gente lo honre, y esto es algo que nos beneficia a nosotros. Jesús nos dice, la función del Espíritu es un consolador, es alguien que está a un lado tuyo y te ayuda. Él lo pone de esta manera en San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Esas son poderosas palabras. Jesús dice, el Espíritu Santo nos va a ayudar siempre y va a estar con nosotros siempre.
Cuando nosotros servimos a Dios, nos arrepentimos, vivimos en santidad ante Dios, ahora estamos con la unción del Espíritu Santo y esto es algo bueno. Jesús dice y nos recuerda que parte de la función del Espíritu Santo es ayudarnos. Y eso es exactamente lo que el día de Pentecostés nos enseña. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, de repente vino el del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaren. Su ayuda ahora. Jesús, acuérdese, la iglesia primitiva va a nacer. Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda. Era mucho más que hablar en lengua. Y esto es lo que muchas veces gente no entiende. Amén. El Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios Espíritu que nos ayuda. Su ministerio, su intención es ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? Ayudarnos a vivir una vida que humanamente no podemos. Yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo vencer áreas en mi vida. Yo no puedo quebrar cosas de mi carácter, cosas que están arraigadas, amén, en el pecado por mí mismo. Pero con Dios y su Espíritu sí puedo. Y esto es lo hermoso. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos. Aquí está, el Espíritu Santo cayó. Pedro ahora empieza a predicar. Y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, escuche esto, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Eso somos nosotros, que ellos le estaban hablando a los judíos aquí. ¿Qué? Para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esto es poderoso. Pedro está bajo la unción del Espíritu Santo, le está predicando ahora a los judíos, están ahí tratando de descifrar lo que pasa. El Espíritu Santo desciende sobre el pueblo de Dios, la iglesia, empiezan a hablar en lenguas y hay poder, hay algo sobrenatural que toma lugar. Y Pedro les dice, y a los gentiles, a la gente que no conocía a Dios, le está predicando y dice, si ustedes se arrepienten, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Esto es esperanza para todo. Esto es lo que me da esperanza, esto es lo que me da esperanza en plantar iglesia, que cuando Roberto salió a Mazatlán y Manuel va a lo que es Norte Carolina y cada iglesia que nosotros, si el pastor, el discípulo, amén, recibe el llamado santo de Dios, predica el mismo evangelio, él puede ver la misma ayuda del Espíritu Santo donde ellos están. Y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace ahora la iglesia efectiva. La iglesia es mucho más que reglas. Escúcheme. Sí hay una realidad de estructura. Pero la iglesia es mucho más que regla. La iglesia es influenciada por la unción y la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a obrar en esto, la Biblia nos dice que parte de la función del Espíritu Santo es darnos poder. Escuche Lucas capítulo 24 lo que nos dice. Versículo 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como lo prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esto es exactamente lo que el libro de Hechos nos enseña. El libro de Hechos nos enseña que cuando Jesús fue crucificado, sabemos que hubo una persecución, aún después también, y la mayoría de los discípulos estaban confusos y perdidos, estaban acobardados, reunidos en un lugar, en una habitación. En una habitación esperando por dirección. Jesús se les aparece, Jesús los bautiza con el Espíritu Santo y algo pasa en el libro de Hechos. Gente que era cobarde, que no tenía educación, se convirtieron ahora un poderoso movimiento, una fuerza sobrenatural que le dio luz, le dio nacimiento a lo que nosotros hoy llamamos la iglesia primitiva. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? Porque el Espíritu Santo los ayudó.
Y esta es nuestra esperanza para nosotros. Ahora, si lo vamos a hacer bien práctico, esto es algo práctico. Va a haber muchas veces donde tú te vas a topar con cosas en la vida cristiana y en tu mente humanamente vas a decirte, yo no puedo hacer eso. Y el diablo va a saltarte en tu hombro y te va a predicar el mismo mensaje. No puedes. Eso hasta cierto punto es verdad. Honestamente, yo en mi fuerza humana no puedo, pero con el Espíritu Santo sí puedo. Y eso es lo que cambia todo. Cuando Dios llama, yo ya dije esto, cuando Dios llama a alguien, Dios prepara a alguien. Hechos capítulo 10, versículo 38, hablando de Jesús, de la persona del Hijo de Dios, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús estuvo caminando, sanando enfermos, sanó a gente oprimida por el diablo. Ahí está hablando de cosas internas, mentales, espirituales, del corazón, del alma, que nadie puede sanar por nosotros. Y Jesús tenía ese poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él estaba ungido con la unción del Espíritu Santo. Está hablando ahí de algo sobrenatural. Está hablando de poder sobrenatural. Y en esta serie hablamos de lo que es ayuda divina, ayuda por parte de Dios. Y hablamos de diferentes temas que Dios está dispuesto a ayudarnos en diferentes áreas. Escúchame, la manera que Dios te ayuda va a ser a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchas fases de lo que es, cómo se manifiesta, cómo nos ayuda. Ya hablamos una de ellas, nos da consolación, nos da poder. También la Biblia nos dice, nos da dirección. Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que la función aquí del Espíritu Santo es enseñarnos, es de hacernos recordar. ¿Alguna vez has estado testificándole a alguien en la calle y de repente el Espíritu Santo te da una escritura que tú leíste un mes atrás, 2 meses atrás y la recuerdas, wow, de una manera poderosa? Ese no eres tú que tienes buena memoria, eso es Dios ayudándote. A ver, yo hay veces que ni recuerdo lo que prediqué el último sermón. Digo a mi esposa, ¿qué prediqué la semana pasada? Pero estás testificando, estás hablando con gente y de repente vienen pensamientos, escritura en tu cabeza. ¿Qué es eso? Es ayuda divina que Dios te está diciendo, yo te voy a recordar y Dios te va a enseñar a través del Espíritu Santo. Hay veces que en la vida, amado, tú vas a llegar a cruces de camino y no vas a saber lo que hacer. Humanamente no vas a saber y la vida puede ser muy complicada. ¿Cuánto dicen amén? Sobre el tema del dinero, el matrimonio, la familia, criar hijos. Una cosa es criarlos chiquitos, espera cuando tengan 15, 16, 17 años. ¡Ay! Vas a querer arrancarte los pelos y vas a querer terminar como el pastor. Aleluya. Que va a haber cosas de ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero Dios te da una promesa. El Espíritu Santo te va a enseñar. Entonces tienes que orar. Dios, dame gracia. Yo constantemente le pido, cuando vengo todas las mañanas, Espíritu de Dios, háblame, revélame, enséñame lo que el ojo humano no puede entender o puede ver. Hay cosas que no puedo comprender. Dame revelación, dame gracia. Mi esposa sabe, ha habido casos donde yo he estado tratando con cosas, de repente tengo un pensamiento o veo algo, y no quiero ser raro aquí, pero yo he tenido momentos sobrenaturales. Es más, yo he tenido momentos de visión sobrenatural donde el Espíritu de Dios me llega, me habla, me da una revelación de algo y sin verlo. Lo he tenido muchas veces. El año pasado me topé con una persona, esta persona aparentemente era decente, bien, y de repente el Espíritu de Dios me habló y le dije a mi esposa, hay peligro ahí, no tomó mucho, que Dios expuso muchas cosas. Eso es algo que Dios nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que terminar temprano, ya se me fue mi hermano Juan Manuel porque van a prepararse para lo que es el live stream de inglés. Pero el tema es que la esperanza que nosotros tenemos es esta, no estamos solos. Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber
lo que habrá de venir. Lo que habrá de venir, cosas venideras. No está hablando de brujería ahí. Está hablando de algo sobrenatural, está hablando Dios. Hay cosas, hay veces donde tú, si estás caminando con Dios, si estás bajo una relación del Espíritu Santo con Dios, amén, Dios muchas veces va a darte un sentir. Esto es algo que como pastores necesitamos, donde tú no lo puedes explicar, amén, no lo puedes mostrar, pero hay algo, un espíritu, el Espíritu de Dios te empieza a decir, cuídate de esto, prepárate en esto, amén. Empieza, y eso es algo sobrenatural que nos da gracia y nos da protección. Juan capítulo 14, termino con esto, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Vendré a ustedes. Ellos pensaban que Jesús iba a regresar, y sí, Jesús un día va a regresar, pero Jesús ya regresó en su espíritu. En otras palabras, no nos deja huérfanos, no estamos solos. Hay veces que tú te vas a sentir solo enfrentando los guamazos de la vida. La vida puede ser muy cruel, amado, escúchame, pero Dios te da una promesa para tu vida. Esto no es para un pastor, es para todos. Para los que están cerca, los que están lejos, para sus hijos, para todos, los que creen en Jesús. Esa es mi esperanza, y esto es algo que el diablo no puede robarte de tu vida. Entender que, ¿sabes qué, diablo? En esta vida confusa no estoy solo. Dios está conmigo, su Espíritu está conmigo. Por lo tanto, busca dirección de su Espíritu. Ora, pídele a Dios, Dios, dame revelación, dame sabiduría. Dios, guía mis pasos con tu Espíritu Santo. Yo constantemente le pido, y cuando tú pides, la Biblia dice que Dios da al que le pida con fe. ¿Cuánto dicen amén? Si nosotros somos padres malos, la Biblia dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, amén, va a dar a su Espíritu Santo a los que le piden? Eso es para nosotros, ¿ok? Se me está cortando el tiempo, que tienen que preparar unas cámaras del otro lado y tengo que terminar aquí esta cámara, pero espero que estos 8 estudios por lo menos, amén, le dé un recordatorio y un refrescamiento. Mi Dios es mi ayudador. Él está dispuesto a ayudarme, y como David dijo, el Señor es quien sostiene mi alma. Mi alma la sostiene Dios, y no hay ningún demonio que pueda robar mi alma de las manos de Dios, siempre y cuando yo participe en mi salvación. Vamos a ponernos de pie y voy a orar por usted. Voy a pedirle que Dios lo ayude con el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por cada persona que haya venido esta mañana. Bendícenos con la unción de tu Espíritu Santo. Úngenos, Dios, con la unción del Espíritu Santo. Vivimos un mundo caótico, en un mundo perverso y carnal. Tenemos nuestras propias fallas y pecados. Dios, libértanos, danos gracia. En estos 3 días de ayuno, yo te pido que tú nos bautices con la unción del Espíritu Santo. Nos reveles cosas, Señor, nos des dirección, nos des poder, poder sobrenatural para cambiar, para romper áreas y ataduras y para vencer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.